Yo lo estoy viviendo con una ilusión tremenda, como un niño pequeño, porque no solo estamos de cumpleaños con el propio museo y Naucas, sino que bueno, estamos haciendo un evento maravilloso, con una coherencia que está resultando increíble, en el sentido de que se están mezclando temas de evolución, de cultura, literatura, ciencia, biología. O sea, hay un montón de elementos ahí que están en el ambiente y que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y por qué hemos llegado a ser lo que somos hoy en día, ¿no? Que es un poco el objetivo de Naucas Burgos. Bueno, la rata topo desnuda es un animal muy especial, muy curioso, que la gente no conoce por lo general, y he estado por dedicarle toda la conferencia a la rata topo desnuda, que me parece que es por donde no me esperan a mí, ¿no? Hablando de la rata topo desnuda. Pero también le he dedicado media conferencia al ajolote. El ajolote es también un anfibio muy curioso. Entonces, entre ajolotes y ratas topos desnudas ha discurrido la conferencia. Son animales eternos, son animales que no envejecen. Y por eso despierta mucho interés y mucha curiosidad. Son animales que no padecen cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero son muy feos, por decirlo de alguna forma, por simplificar este punto de vista. En cambio, los leones son muy bellos, aunque no llevan más de 20 años. Y a lo mejor, como metáfora, hay que plantearse cuánto queremos vivir, cómo queremos vivir. Eso nos lleva a muchas discusiones acerca, por ejemplo, de la eutanasia y otras cuestiones, ¿no? Que al final el gran tema es ese, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? Los seres humanos esperamos a ser dioses, los dioses son inmortales, pero nosotros también queremos ser inmortales, pero ¿cómo? ¿no? La idea principal es que de todos los grandes enigmas que aún quedan hoy en día en la ciencia, como puede ser qué pasó antes del Big Bang, o cómo es posible que nuestro encéfalo construya una mente, hay un enigma menos conocido, que es el problema de la evolución del lenguaje. Todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para pensar, lo utilizamos para comunicarnos, y no sabemos cómo se ha producido su desarrollo evolutivo, ni siquiera sabemos si otras especies de nuestro linaje evolutivo poseían lenguaje. Otras especies anteriores o que convivieron con nosotros, como los neandertales. Así que lo que he hecho ha sido trasladar algunas de las ideas que se manejan en la actualidad por las personas que se dedican a este problema tan fascinante. Pues a mí me gustaba traer la idea primero de que la evolución continúa. Muchas veces pensamos sobre nosotros mismos que somos ya el culmen de la perfección de la naturaleza, porque estamos muy orgullosos de nosotros mismos, y sin embargo la evolución no se ha parado. Hemos encontrado una manera muy exitosa de supervivencia, que es sobre todo a través de la cooperación y la comunicación. Somos una especie que tiene un éxito reproductivo sin precedentes. Hay más de nosotros mismos que de ninguna otra cosa prácticamente en todo el planeta, y eso pues se ha debido a una serie de cambios, pero esos cambios no han acabado, y lo que hay últimamente es una serie de investigaciones que precisamente apuntan a la idea de que nuestra especie ha seguido cambiando en estos últimos 200.000 años que llevamos de vida, y es hacia la domesticación, y de alguna manera hemos evolucionado para hacernos más tolerantes unos con otros. Somos muchos, tenemos que reducir nuestros niveles de agresividad, ser más cooperantes, ser más tranquilos, ser más dóciles de alguna manera, y esa serie de cambios en el comportamiento van acompañados además de una serie de cambios en nuestra genética e incluso en nuestro aspecto, que se plantea que precisamente nos haya sucedido lo mismo que le sucede a los animales que se domestican. Pues mira, ha sido un coloquio muy interesante y muy variado, ¿no? Porque nos han ido preguntando cosas sobre la ciencia, sobre lo que hacemos en Atapuerca, pero también sobre anécdotas, sobre cosas, cómo ha ido este proyecto generando y evolucionando durante tantos años, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, pues he contado que el momento quizá más emotivo pues fue el descubrimiento de Excalibur, esa pieza que se encontró en la cima de los huesos. Me enteré por Eudal en el coche y bueno, se me saltaban las lágrimas, porque sabía lo que significaba, ¿no? No es una hipótesis que sea fácil de contrastar, sino que es un sentimiento, ¿no? Y es por ello que al CENIE, que participé en la creación de este centro, pues el logo es precisamente Excalibur. La idea principal es un trabajo de paleontología que intentamos que no tenga saltos, que nos pasa a veces en paleontología, saltos deductivos, interpretaciones un poco gratuitas, ¿no? Sino ver cómo todo está cosido y bien cosido, y tiene una base física, tiene una base matemática. Es como una investigación en otras ramas de la ciencia. Proponemos hipótesis, hacemos hipótesis, las intentamos contrastar, ¿no? Es decir, que en esto, que es muy científica, que la paleontología es muy científica. Y luego espero que se hayan llevado una idea, que he intentado recalcarla,
que para mí es importantísima, que es la del trabajo en equipo, ¿no? Qué importante es en ciencia el trabajo en equipo y sobre todo con ese matiz que yo he querido dar de que no es lo que uno hace, lo que le hace a uno importante, sino cómo lo hace, ¿no? El hacer bien lo que a uno le toca es lo que permite que los equipos pues, puedan hacer cosas como esta investigación que hemos presentado. Pues es que toda la audición humana y por lo tanto el lenguaje y por lo tanto nuestra cultura y el pensamiento y todo eso está basado o depende de que 3 huesecillos muy pequeños y minúsculos hagan bien su trabajo. Porque si no hacen bien su trabajo no nos oiríamos, entonces no nos podríamos comunicar, no habría lenguaje, no habríamos llegado hasta aquí. Esos 3 huesecillos son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Se llaman el yunque, el estribo, el martillo, el yunque y el estribo. Son muy pequeños, más pequeños que una mosca, cada uno de los 3, y son insignificantes, cada uno de ellos por separado. Pero cuando trabajan en equipo, son la base de todo el progreso de los seres humanos, ¿no? Bueno, yo he estado hablando sobre el origen de la vida, el origen de la evolución, porque es el primer paso de todo esto que luego ha ido construyendo la naturaleza, ¿no? Que es la evolución de los humanos, la biodiversidad que nos rodea y por lo tanto nos merecía la pena en este contexto de Naucas sentar las bases de cómo todo esto echó a andar, es decir, cómo la química se convirtió en biología. Hace unos 3.800 millones de años. Un poco en broma también y para provocar un poco a mis amigos paleontólogos decía que es más relevante lo que pasó en ese momento que la evolución posterior, incluyendo la evolución de humanos, ¿no? Que es fundamental, evidentemente. Pero quizá la clave de cómo la química se convirtió en biología es cuando un conjunto de moléculas adquiere la capacidad de replicarse, de hacer un sistema que se reproduce, que cambia en esa reproducción, cambia su material genético, introduce mutaciones y por lo tanto la descendencia de ese sistema químico se hace más o menos, digamos, susceptible a las presiones selectivas y por lo tanto empieza ese proceso de evolución. Claro, la química sola es difícil que lo haga, porque la química tiende al equilibrio. Tú pones 2 reactivos químicos, interaccionan entre sí y se llega a un equilibrio, se llega a una estabilidad. Entonces, la vida es un sistema fuera del equilibrio químico y eso requiere que haya un compartimento, que haya un sistema químico dentro que está en interacción con el exterior. Bueno, pues básicamente que somos neolíticos, ¿no? Que las poblaciones y el modo de vida actual es lo que aquellas poblaciones neolíticas trajeron desde Oriente Próximo y sobre la que después se ha basado todo lo que ha ocurrido en los últimos 8.000 años, ¿no? Pues desde genéticamente hasta el modo en el que nos hemos decidido asentar en los territorios o producciones económicas importantes para nuestra economía, incluso subsistencia como los cereales o los animales domésticos, son herencias que acarreamos de aquel periodo y que supuso una ruptura con el modo de vida anterior de cazadores-recolectores y que por eso llamamos revolución neolítica. Bueno, los sesgos los tenemos todos. La idea es que cometemos una serie de errores muy sistemáticos en nuestra forma de razonar y de percibir el mundo, etcétera, etcétera, y de recordar. Y son errores que podemos predecirlos que están sesgados por la evolución, es decir, es como si tuviéramos una brújula que nos manda siempre un poquito hacia el noroeste en vez de para el norte. Entonces quiere decir que ha salido, sobre todo si todas las brújulas están mal, lo que quiere decir es que en la fábrica las están haciendo mal o las están haciendo sesgadas. Entonces en nuestra mente pasa eso, estamos todos cometiendo un tipo de errores que son siempre los menos costosos, los que tienen consecuencias menos graves a lo largo de la evolución, ¿no? Porque esa es la gente que ha podido transmitir sus genes y demás, ¿no? Entonces por eso cometemos todos los mismos errores en una misma dirección. Lo que creo que es más sorprendente de mi charla es pensar que cuando hablamos no solo emitimos palabras, no solo dejamos dicho aquello que puede ser escrito, sino que todo lo que decimos realmente tiene un contorno melódico y un contorno rítmico que es muy musical y en el que rara vez pensamos pero es muy importante de hecho para poder comunicarnos en todos los sentidos, para poder conversar y también para poder comunicar emociones. Hay muchas teorías que hablan de que música y lenguaje tuvieron un origen evolutivo común, pero digamos que el hecho de que los bebés primero manejen melodías, ¿vale? Primero manejen prosodias, pero no dejan de ser pues eso, melodías o claves musicales, y solo más tarde sean capaces de emitir palabras y de comprender el significado de las palabras, nos hace pensar que los humanos, los primeros humanos, primero de alguna manera manejaron, pues sí, comunicaciones melódicas, alguna especie de prosodia exagerada que utilizaban para comunicar emociones,
estoy enfadado contigo, igual era, ¿vale? O sea, eran melodías muy expresivas, y luego sobre esas melodías expresivas que tenían un sentido emocional, eminentemente emocional, y que tenían un sentido completo, sobre esas melodías, digo, empezaron a insertar palabras, empezaron a insertar símbolos, pero la música precedió a esos símbolos, la melodía, el sentido emocional, la comunicación completa, emocional y manipulativa, ¿no? y comunicadora de emociones precedió a un lenguaje más simbólico y más descriptivo.